Uno de los temas de anoche, de esta madrugada, de esta mañana y de este mediodía ha sido el corte en la avenida 9 de Julio por parte de quienes han definido como, o nosotros los definimos como movilizados, ellos se definen como excombatientes o veteranos de la guerra de Malvinas. La cuestión de qué son no es menor, es el eje central. ¿Son combatientes? ¿Fueron combatientes de Malvinas? ¿Son veteranos de guerra? Está con nosotros Fernando Préstamo, veterano de guerra de Malvinas. Fernando, ¿cómo está? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Ya hemos hablado de esto. Ya hemos hablado. Creo que hace 2 años. Sí, sí, más o menos. Sobre esta discusión, y a mí me quedó grabado lo que usted me explicó y lo vengo repitiendo en cada oportunidad, inclusive lo hice esta mañana, y se enojaron mucho conmigo en el corte cuando yo decía que no eran veteranos. Sí, desde ya que no, veterano de guerra es quien haya participado de acciones bélicas, y ese es el caso que nos compete a nosotros, y ellos fueron movilizados al continente por el hecho de la guerra, pero sin entrar en acción en el combate. Cuando usted dice movilizados, ¿qué fueron movilizados a Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia? Por supuesto, al sur del continente. En alguno de los puertos y bases militares en la Patagonia. En distintos lugares, sí. ¿Ninguno de ellos estuvo en Malvinas? No. Saquemos el caso argentino. Supongamos que fueran ciudadanos norteamericanos, que fueron guerra de Irak. Son movilizados hasta Arabia Saudita, pero no pisan suelo iraquí. ¿Para la ley norteamericana son combatientes o son movilizados? No lo sé cómo lo tomará la ley norteamericana, me parece que no son combatientes. Pero en general las leyes internacionales, ¿cómo toman el caso? Creo que el veterano de guerra es considerado la persona que entró en acciones bélicas. Ni siquiera quien estuvo en el teatro de operaciones, puntualmente digo. Sí, digo teatro en referencia quien ha tenido acciones bélicas puntual. Puede haber recibido bombardeos, puede haber estado en una zona de combate en el mar, recibir bombardeo aéreo, haber estado en el riesgo del combate, que no existió en el continente el riesgo, o sea, no hay nada. Es más, ellos aducen un hecho de un helicóptero que se cayó, dicen que fue volteado por los ingleses. Los informes oficiales de las Fuerzas Armadas dicen que fue un accidente y explican las causas. ¿Cuántos son ellos que reclaman esto? Y es un número importante. Hoy veía un mensaje en la página de Infobae de una persona del sur que decía, bueno, en este caso yo también estuve en mi casa y estuve en riesgo. Sí, por supuesto, todo aquel que vivía en la Patagonia se encuentra en la misma situación. Serán 13.000, 14.000 soldados movilizados, pero a esto se le suma la población y se le suma toda la gente que estuvo en riesgo, hasta la Presidenta de la Nación, que apagaba las luces. Claro, el Presidente de la Nación vivía en Río Gallegos, en el momento de la guerra, exactamente. Fernando, si quiere contarnos, porque uno de los debates es, bueno, quieren la pensión o el subsidio o lo que fuera. Los veteranos cobran. Sí, cobramos la pensión honorífica de la Nación. Si quiere contarnos de cuánto es. Con el aumento que viene ahora en marzo, rondará los 4.800, 4.900. ¿Es uniforme para todos? ¿Quien fue sargento gana lo mismo que quien fue soldado? Es para todos los soldados y para los que están en retiro. Integrantes de las Fuerzas Armadas, sí, ahora en retiro, que participaron de la guerra. Exacto. Bien. De manera que ellos, ¿desde cuánto hace que están haciendo este reclamo? Bueno, esto comienza en el 2006 con una movida política en la cual el gobernador Capitanich gana las elecciones del Chaco. Ha tenido sus serios problemas en el Chaco por haberse comprometido con esta gente desde la Cámara de Diputados en su momento, y después, siendo gobernador, le fueron a golpear la puerta de la gobernación. Ha tenido muchos inconvenientes por este tema también el senador Pichetto, Bortolossi, gente que han trabajado en hacerles creer que hacían una ley para ellos y que iban a tener un resarcimiento económico. ¿Sobre qué base legal? Ninguna. No, ninguna. Sobre la base de llevarme un voto más. Después, el año siguiente, fue seguido por Donda, Basteiro, después fue seguido por Villaverde. Y acá hay una expresión muy clara del ministro del Interior, Randazzo, cuando dijo que reconocerlos como veteranos de guerra era una estafa moral y pública al pueblo argentino. Y a los veteranos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener algún tipo de conversaciones. En el principio le hemos explicado cuál era la diferencia y que nosotros los íbamos a acompañar en un reconocimiento por haber estado dispuestos a pelear por el país. A ellos, como a todos los voluntarios que se fueron a anotar en los países de Latinoamérica, como los pilotos peruanos que han venido a ofrecerse para luchar, a toda la gente que ha estado dispuesta a pelear. Dentro del paquete veteranos, ¿cuántos son ustedes?
todos. Bueno, 20 y pico mil están reconocidos, creo, en el ANSES, pero bueno, ahí también hay un temita. ¿Por qué? Porque en el año 97 se firmó una resolución de la Armada, una cosa extraña que una resolución firmada en la Armada por el Consejo de Almirantes sea superior a la ley nacional, y reconoce, amplía la zona de exclusión de los barcos y reconoce casi 5.000 veteranos más. A quienes estuvieron embarcados pero no en Malvinas, ni participaron Estaban en acciones en bélicas. una zona de embarque, pero ampliaron la zona de exclusión marítima para que pudieran ingresar esos barcos, y uno de los firmantes de esa resolución, que es el almirante Molina Pico, se benefició a sí mismo. Él estaba en uno de esos buques. Y es un tema que nosotros hicimos reclamo administrativo al Estado, y bueno, pero la verdad que nunca no. ¿Qué solución tiene esto? Porque ellos, los movilizados, no entienden. Además están muy ofuscados. Hoy a la mañana estaban muy nerviosos, ofendidos porque se les criticaba por cortar la 9 de julio. La verdad que es penoso que haya que accionar con violencia contra cualquier ciudadano argentino. Coincidimos, pero por otro lado la 9 de julio no puede estar íntegramente cortada. Tampoco puede estar cortada. Y creo que me parece que hay que empezar a poner blanco sobre negro, que estos muchachos están hace un año y pico en la Plaza de Mayo. Cualquiera de nosotros tiene que ir a trabajar, no puede estar en la Plaza de Mayo todo el día. Acá tiene que haber algún sustento de algún lado que haga que estos muchachos puedan estar ahí continuamente sin ningún tipo de problema, haciendo un uso de esta gente, lamentablemente. Y me parece que hay que empezar a aclarar, empezar a explicarles desde el Estado, que es quien tiene el deber, el Estado es quien tiene el deber. Cuando existe un blanco y un negro, es el Estado el que tiene que definir de qué color es. Los que estaban hoy en la 9 de julio, ¿tienen que ver con los que agredieron a Díaz Bancalari la semana pasada? Nada que ver. La verdad que hay información que sí, en algunos lugares, pero la verdad que yo ese día estaba en Casa de Gobierno, pero adentro, y no vi la agresión. ¿Los que agredieron a Díaz Bancalari son movilizados? En algunas partes dicen ser movilizados, en otras partes dicen que fueron algunos veteranos, pero la verdad que no me consta ni conozco quiénes son. No sabe. Lo he visto la filmación. ¿Ha visto la filmación? He visto la filmación no y no reconozco quiénes son los que lo golpean. Que también es un hecho repudiable, ¿no? Tener que llegar a ese punto de la violencia para dirimir un pensamiento diferente. Haya dicho, o de lo que uno puede coincidir o no con Díaz Bancalari, la violencia bajo ningún concepto, y menos aún de espaldas. Digamos. Sí, no, ni de espaldas ni de frente. Es repudiable bajo todo punto de vista. Creo que la Argentina ha vivido muchísima violencia, muchos hechos que nos han terminado de transitar nosotros como país, y creo que se tiene que terminar esta violencia por pensar diferente o por expresarse diferente. Creo que hay que empezar a conversar un poco más, a buscar los puntos en común, y en esto yo apelo al Estado Nacional a que reciba a estos muchachos, les explique por qué no pueden llegar. A ver, usted no los considera excombatientes y por lo tanto usted no lo incluiría dentro del régimen del ANSES. No, bien, aclarado el punto. No.